Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, hoy tenemos un tema cortito pero muy interesante. Vamos a hablar de hipótesis, tema que ustedes ya conocen, eh, lo conocen relacionado con otras materias, lo conocen de la vida cotidiana, un poco hablamos el año pasado, pero bueno, vamos a hablar específicamente de hipótesis aplicada a la investigación científica y vamos a depurar un poquitito el concepto. En términos generales, la hipótesis es la respuesta provisoria, como hemos dicho el año pasado, en el cuatrimestre anterior, es la respuesta provisoria a una pregunta de investigación. Siempre que existe un proceso pensante, todo proceso pensante se inicia con un interrogante, con una duda, con algo que no se conoce. A partir de ese desconocimiento, los conocimientos previos que la persona tiene y la exploración de la realidad puede permitir hacer lo que se llaman conjeturas, eh, establecer probabilidades, establecer causas, hipótesis, es decir, respuestas que para ser tales, para ser reales, tienen que ser probadas luego mediante un proceso. En este caso, el proceso de investigación. Y el proceso de investigación científica es un proceso absolutamente metódico, muy definido y eh, protocolizado para ser aceptado por una comunidad de personas eh, que están unidas eh, por la misma profesión y unidas también por los mismos conocimientos. La idea de protocolizar las actividades que hacen a las profesiones permiten regularlas y permiten también que todas las personas intervinientes que quieran evaluar ese proceso lo puedan evaluar con la misma mirada. Por ese motivo, el proyecto de investigación que nosotros estamos desarrollando sigue un protocolo, es decir, sigue un ordenamiento que es bastante rígido, sigue partes, está establecido a partir de un modelo de proyecto de investigación de un determinado autor. Hay diferentes modelos que se presentan. De hecho, cuando uno quiere trabajar para presentar un proyecto de investigación en, por ejemplo, una comunidad científica o para presentar una investigación formal, científica, en un congreso, muchas veces tiene que asesorarse en cuanto a qué modelo teórico están siguiendo para poder plasmar en ese trabajo todo el proceso de investigación que se haya realizado, que en general la mayoría siguen los mismos pasos, pero a veces hay algunas diferencias en cuanto a presentación. Bueno, vamos específicamente a la hipótesis. La hipótesis tiene ciertas particularidades, aparte de ser la respuesta provisoria a la pregunta de investigación. Eh, establece relaciones entre hechos, entre fenómenos, eh, que permiten después identificar aquello que se va a tener que probar mediante una medición. Eh, la hipótesis además está nutrida por conocimientos previos. Esos conocimientos previos pueden ser, como vamos a ver más adelante, conocimientos empíricos o conocimientos teórico-prácticos, conocimientos probados y formales y conocimientos informales. Todos esos componentes hacen a esa frase tan particular y tan mágica que es la, la bisagra que permite que la investigación pueda articular perfectamente entre una pregunta, establecer un postulado y a partir de ese postulado poder desarrollar el método para poder probar que ese postulado es real o no es real. Van a haber diferentes autores, acá tenemos por ejemplo a Rojas Soriano que establece esta conceptualización de la hipótesis y van a ver que, por ejemplo, Hernández Sampieri también establece una conceptualización bastante similar. Eh, Proposiciones tentativas, que establece una relación entre particularidades o características también llamadas variables,
se apoya en conocimientos organizados y sistematizados. Fíjense que más o menos sigue los mismos lineamientos en cuanto a lo que es la hipótesis. Esa frase, como les dije yo, tan mágica, tan bisagra, que permite articular ambas partes de un trabajo de investigación formal. Recuerden que las investigaciones se dividen en formales e informales. La investigación formal constituye la investigación científica y es protocolizada, es decir, sigue un constructo sistematizado y aceptado por una comunidad. Esta frase que yo les comento tiene componentes. Esos componentes, por un lado, hay componentes que son objetivos. Esos componentes objetivos, tengo un poco de lío allá al fondo con un gato que está haciendo lío. Eh, Esos componentes objetivos pueden ser individuos, grupos, instituciones, es decir, cosas que puedan eh, eh, definirse y, definirse, identificarse y poder ubicarse. Esas unidades de análisis, a su vez, van a estar unidas o, eh, digamos, caracterizadas por particularidades. Esas particularidades constituyen las variables. Esas características son son las que definen y le dan, diferencian esas unidades de análisis. Esas características pueden ser de tipo cualitativas o cuantitativas, dependiendo de qué se traten, es decir, son características que pueden ser numéricas o pueden establecer particularidades que no son cuantificables, pero que en algún momento del desarrollo de la investigación van a tener que pasar a ser cuantificables para poder establecer la característica y definirla mucho mejor. Y luego, todo el enunciado va a estar relacionado entre sí para establecer una lógica entre esas unidades de análisis y esas características. Las hipótesis, hay muchas clasificaciones según según si sea por su función, sea por sus alcances. Vamos a ver la principal eh, tipología de hipótesis, que es la que es por función y por enunciado. Por enunciado y por función, la hipótesis puede ser de investigación, nula, estadística o alterna. Las hipótesis de investigación establecen un postulado, como les dije recién, que tiene todas estas características: unidad de análisis, particularidades o variables y un elemento que lo relaciona. Esa es una hipótesis de investigación formal. La hipótesis de investigación nula es la misma hipótesis a la que se le adita, se le agrega la palabra no. Es una manera muy inteligente de investigar, a veces sobre cosas que son conocidas, y darles una vuelta de tuerca. Es algo que yo muchas veces recomiendo cuando a veces al estudiante no se le cae una idea y típicamente dice: profe, no se me ocurre nada, creo que está todo investigado. Y la mejor manera de demostrar que no está todo investigado es tomar algo que ya se sabe, un postulado que ya se sabe, y establecer con ello una hipótesis nula, es decir, agregarle el no, la palabrita mágica, no. Si yo, por ejemplo, cito este ejemplo que ya lo he citado en otra oportunidad, si yo sé que existe una relación entre la ingesta de sodio en la dieta y la elevación de la presión arterial en personas hipertensas, eso es una hipótesis, un postulado a partir de una hipótesis de algo que ya está probado por la ciencia. Pero ¿qué tal si yo establezco la misma hipótesis con el no? Es decir, trato de probar que no existe una relación entre la ingesta de sodio en la dieta y la presión arterial elevada en personas con antecedentes hipertensivos. ¿Qué tal si yo lo planteo al revés? Y trato de probar que la cosa no es así. Ustedes dirán: ah, bueno, pero muy fácil, profe.
todos los caminos me van a llevar a no poder probar esa hipótesis y a volver a la hipótesis original, verdadera, es decir, la no nula. No es así, porque quizás en el proceso de tratar de negarla, puedo quizás encontrar muchas cosas nuevas. De hecho, a partir de las hipótesis nulas, muchas veces es cuando se descubren cosas muy novedosas. Es el ejercicio de buscarle la vuelta de rosca a las cosas, es hacerse preguntas. Recuerden lo que yo siempre les dije desde el primer día de clase. Hay que hacerse preguntas, no podemos dar todo por sentado. ¿Y por qué no? Porque las verdades únicas no existen. La historia de la humanidad nos demuestra que lo que hasta hace un tiempo atrás era válido, ahora no lo es, porque existen muchas verdades y esas verdades están sujetas a la realidad que se está viviendo, a cuestiones sociales, a cuestiones culturales. La verdad está atravesada por nuestra humanidad y en función de eso las verdades van cambiando porque no existe una única verdad. Entonces, nunca demos todo por sentado. Siempre dejemos un espacio para la duda y nos vamos a sorprender, porque solamente dejando un espacio para la duda es cuando aprendemos más, es cuando descubrimos cosas nuevas y es a partir del descubrimiento de cosas nuevas que nosotros avanzamos como personas, eh, no quedamos sujetos a la chatura cuando verdaderamente trascendemos. Y una de las cosas que más moviliza al espíritu humano es la trascendencia. Bien, volviendo al tema de los tipos de hipótesis. La estadística va a involucrar una proporción, un porcentaje, un número. Va a depender específicamente de las características cuantitativas. No va a haber cualidades medibles, sino va a estar sujeta a cantidades. Y sus resultados y poder probar o refutar esa hipótesis va a depender específicamente de un número que pueda elaborarse y demostrarse a través del proceso de operacionalización de variables. Y las alternas lo que hacen es ofrecer alternativas, respuestas alternativas que van a depender de variables intervinientes. Ahora vamos a ver bien el tema de las variables funcionales. Es decir, eh, si se produce un determinado fenómeno, su resultado puede ser este o puede ser este. ¿Cuál de los dos puede ser? Es decir, no te dirige a una sola respuesta, sino a dos opciones. Es bueno saber esto porque a veces sobre un mismo problema de investigación podemos elaborar cualquiera de las cuatro hipótesis, dependiendo hacia dónde nosotros querramos hacer girar la investigación. Pero nosotros podemos tener una idea mental o una respuesta provisoria a la pregunta de investigación desde muchos lugares, desde un punto de vista estadístico, de un punto de vista alterno, nulo o puramente investigativo, es decir, que va a plantear una idea acabada de respuesta para poder responder al problema de investigación y que va a requerir de un proceso de relación de variables. Bien, en el proceso de construcción, eh, fíjense que entran en juego una serie de componentes que nosotros tenemos que tener en cuenta. Me voy a correr un poquitito para que se pueda ver mejor. Esperen que me corrí. ¿Estás? Ahí está, me vengo abajo. Les decía, para la construcción de una hipótesis partimos de conocimientos. Nosotros nos hacemos hipótesis todos los días, todo el tiempo, desde que abrimos los ojos por la mañana hasta que nos vamos a dormir. Lo que pasa es que para nosotros es natural. A ver, no hacemos hipótesis de investigación siguiendo protocolos para que sea evaluado por una comunidad científica. Pero nosotros elaboramos hipótesis a partir de la vida cotidiana. Si estamos en la esquina esperando encontrarnos con un amigo y nuestro amigo no llega, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a pensar, ¿por qué no vino?
Ese es el problema. ¿Por qué no vino mi amigo a la cita? Y a partir de eso elaboramos conjeturas. Eh, Se quedó sin celular, la batería, se le gastó al celular la batería y no pudo comunicarse, tuvo un contratiempo, tuvo un accidente, se olvidó. Empezamos a elaborar posibles respuestas y esas respuestas van a estar fundamentadas con los conocimientos previos que yo tenga. Esos conocimientos, en la medida que sean nutridos y extensos, va a permitir que yo pueda elaborar mayor cantidad de respuestas provisorias a esa problemática, a esa pregunta que yo tengo en mi cabeza. Por lo tanto, las hipótesis tienen que nutrirse del marco teórico. El marco teórico da todo el encuadre y toda la información previa para luego elaborar lo que se llama la teoría. Toda hipótesis está apoyada en una teoría. Cuando uno busca información sobre el particular, sobre el problema de investigación, y mucha información amplia de diferentes fuentes y muy contrastable, finaliza su marco teórico con un párrafo bastante importante y bastante extenso que lo que hace es tomar los diferentes puntos significativos de toda la investigación bibliográfica y poder a través de eso elaborar una teoría, es decir, darle una forma acabada a ese pensamiento que tengo en la cabeza. Si mi amigo no vino a la cita y mi hipótesis es que tuvo un accidente, toda la información previa que se relacione a eso, yo la voy a compilar en un párrafo en donde va a quedar absolutamente claro por qué motivo es posible que el amigo haya tenido un accidente porque nunca se ausentó una cita, porque es muy puntual, porque últimamente le andaba mal el auto. Es decir, yo voy a plantear en ese párrafo, voy a recopilar parte de la información volcada a lo largo de todo el marco teórico para poder después elaborar la teoría que va a dar sustento a la hipótesis. La hipótesis es una frase que en pocas palabras podríamos decir que resume la teoría. Y la teoría es la hipótesis ampliada. Con la teoría finaliza el marco teórico. Esos conocimientos de los que yo me nutro para poder elaborar esa teoría que va a dar lugar a la hipótesis son conocimientos que pueden ser obtenidos a través del contacto con la realidad, de mi observación, de todo el trabajo que yo pueda hacer para obtener la información, y también el conocimiento puede ser adquirido a través de fuentes indirectas, que son fuentes de investigaciones de otras personas, trabajos realizados por otros, que también me van a nutrir de información. Toda esa información es la que va a estar volcada en en la hipótesis, y esa hipótesis a su vez va a contar con elementos conocidos o elementos desconocidos o poco precisados. Es decir, nunca una hipótesis cuenta con toda la información y con toda la información precisa, porque precisamente es eso, una respuesta provisoria. No va a tener certezas, nunca en hipótesis tiene absolutas certezas, va a estar nutrida de algunas certezas y algunos interrogantes que tienen que ver con el conocimiento empírico previo directo, es decir, aquel que yo tengo a partir del contacto con la realidad y de la observación. Esa frase que constituye la hipótesis tiene significados en diferentes partes de la frase que me van a orientar a aquello que yo voy a medir. Y ahí es cuando entra en juego lo que nosotros llamamos las variables funcionales de la hipótesis. La causa y la consecuencia y aquello que influye en la consecuencia. Variable indirecta, variable directa y variable interviniente. Perdón, variable independiente, dependiente, lo mencioné con la vieja clasificación. Variable independiente, dependiente e interviniente, que también puede ser variable directa, indirecta, también en otras bibliografías se las menciona en esos términos. Bien,
Estas variables son como particularidades o características, en el caso del independiente, que van a establecer la causa del problema. La dependiente es el efecto o la consecuencia de la variable independiente o causa. Y la variable interviniente es aquello que, en caso de estar presente, puede modificar las condiciones del problema investigado, puede modificar el, eh, el efecto en relación de que este elemento esté presente o no esté presente. ¿Esto dónde se nota? Se nota en la frase. La frase misma, la hipótesis te lo va diciendo. Te va a establecer una causa, te va a establecer una consecuencia, y en algunas hipótesis va a haber un elemento interviniente que va a condicionar los resultados. Es importante identificar estas variables funcionales porque es a partir de ese desglose que yo voy a realizar lo que después vamos a ver como operacionalización de variables. Identificando las variables funcionales, luego se va a establecer un desglose de esas variables funcionales, definiéndolas desde el punto de vista conceptual y operacional, para poder decir dentro de la investigación específicamente qué significa para mí esa particularidad, qué es realmente, cómo se manifiesta y cómo lo voy a medir. Es una explicación acabada de cómo yo paso de lo teórico a lo práctico, de lo subjetivo a lo objetivo. Me vuelvo a correr, así podemos ver. Bueno, por ejemplo, ¿sí? Ejemplo de variable dependiente e independiente. La deserción escolar de jugadores, ahí me falta un D, de jugadores de fútbol, soccer de la primera división, los Pumas, de la UNAM, se debe a la organización del tiempo que dedican a su profesión de futbolistas, a su situación contractual y por un inadecuado apoyo académico por parte de las instituciones educativas que les facilite continuar con sus estudios. Bien, tenemos causa, tenemos consecuencia. Dentro de las causas, organización del tiempo, situación contractual, inadecuado apoyo académico por parte de las instituciones educativas. Son causas que llevan a qué? Que llevan a la deserción escolar de jugadores de fútbol, bla, 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 etc. Bien, en este caso primero aparece la variable dependiente y luego aparece la independiente, que es la causa. ¿Por qué necesito determinar esto? Porque determinando dónde están las causas y dónde está la consecuencia es lo que después yo voy a tener que traducir en dimensiones conceptuales y operacionales para poder establecer cómo voy yo a medir eso. ¿Cómo mido la deserción escolar? ¿Cómo mido la organización del tiempo? ¿Cómo mido la situación contractual? ¿Cómo mido el inadecuado apoyo académico? Porque, a ver, es algo absolutamente subjetivo. Inadecuado apoyo académico. Lo que para mí puede ser un inadecuado apoyo académico, para otros puede ser absolutamente adecuado. Por lo tanto, identificar dónde se encuentran estas particularidades y luego realizar la operacionalización, es decir, definir concretamente qué es, cómo se manifiesta para poder elaborar un instrumento de medición, es un tema bastante complejo. Parece una pavada, muchos a veces dicen, ah, profe, pero no hay tanto problema, es una encuestita. No, no siempre las investigaciones científicas se arreglan con encuestitas. De hecho, muchas veces no. Muchas veces hay que partir de una observación y dentro de la observación ser absolutamente claro y definido en cuanto a qué es lo que estás observando. La definición de estas variables luego son las que se van a trasladar a las tablas o gráficos como variables dependientes e independientes, estableciendo, por ejemplo, en un cuadro de coordenadas, la línea de las X y la línea de las Y en cuanto a lo que son coordenadas, para establecer en la base las variables, la variable independiente, y en la línea de la Y la variable dependiente o la causa, para poder unir conceptualmente y unir numéricamente ambas variables y poder establecer una tendencia.
y con esa tendencia un resultado. Resumiendo, me vuelvo a correr de costadito, como para ir cerrando y no marearlos mucho más. La hipótesis es una respuesta provisoria a la pregunta de investigación que se manifiesta a través de una frase, de un postulado, que lo que permite es relacionar características de individuos, instituciones, eh, objetos, establecer a través de esa relación ciertas características que hacen a una causa y una consecuencia, hacen a un problema que a partir de su manifestación lleva a un efecto o consecuencia. De las partes de la hipótesis se pueden identificar las variables funcionales, o sea, las particularidades o características funcionales que son las que van a ser pasibles de ser medidas. Variable dependiente, independiente e interviniente. Definiendo la variable independiente como la que constituye la causa, es la que va a afectar a la dependiente porque la dependiente es la consecuencia o efecto. Y distinguimos una tercera posibilidad que es la variable interviniente, que es aquella que va a modificar o alterar la relación entre ambas. No todas las hipótesis tienen variable interviniente. Vamos a continuación a ver algunos ejemplos de hipótesis reales hechas por estudiantes de la Escuela Cecilia Grierson en cursadas anteriores conmigo, que son de los trabajitos más elaborados. Van a ver que las hipótesis son largas muchas veces y que tienen un montón de cosas, porque no es que en una hipótesis vos tenés una o dos variables para medir. No, muchas veces tenés 4, 5, 6 variables para poder medir y para a su vez a través de ellas relacionarlas entre sí y poder identificar si esa hipótesis es válida o no. No es tan sencillo, tampoco es súper complicado. Se los voy a tratar de hacer sencillo. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos, quizás no los lea como para no aburrirlos demasiado, pero sí, por ejemplo, acá en la primera yo identifiqué con color la variable dependiente y la variable independiente. Dicho sector, bueno, acá la problemática, me voy a describir un poquitito qué es lo que sucedió con estos casos. Esperen que me achico un poquitito y me corro un costadito. Esperen. Bueno, no me puedo achicar la imagen. Bueno, en la primera hipótesis, los alumnos habían manifestado que observaban en el Hospital Santoyani que los carros de ropa sucia no eran, utilizaban cualquier cosa como carro de ropa. Tiraban la ropa en el piso, utilizaban bolsas sueltas. No había un carro para acopio de material textil contaminado. Inclusive una vez vieron un carrito de supermercado. Entonces, la pregunta que ellos hicieron es si el no contar con esos materiales eh, podía representar un problema que se pudiera reflejar en infecciones cruzadas, y que si el problema era no contar con el material o no contar con la información adecuada que permita que el personal insista en obtener ese carro. Porque una de las observaciones de la vida real de estos estudiantes era que al principio creyeron que esos carros no estaban, no existían, pero después se dieron cuenta que sí estaban, pero que no eran utilizados. Entonces, la hipótesis que ellos se formulan es, por un lado, que la observación de la realidad, que los carros transportadores de ropa de cama de una sala de internación X del Hospital Santoyani no cumple con el acopio, con las condiciones para el acopio de material textil, no cumple con esas condiciones, porque a ver, si vos tenés un carrito de supermercado y no sé qué, a ver, no tiene tapa, no es cerrado,
la ropa se vuelca, no está pensado para el acopio de material textil que está contaminado. Eh, y lo que se preguntan estos estudiantes es si ello se debe a que el personal no cuenta con suficiente información que les permita pensar que eso puede influir en infecciones cruzadas. Porque lo que se preguntaban ellos es por qué el personal no reclama, por qué el personal no hace algo al respecto. No hace porque no quiere o porque no puede. La segunda hipótesis, esperen que me fui para atrás, la segunda hipótesis en relación a la demanda de trabajo asistencial de adultos mayores de proporción de personal que asiste los requerimientos de necesidad básica de los mismos, se deduce que la asistencia nutricional se fue afectada por este fenómeno, resultando en una deficiencia nutricional. Bueno, se los digo en pocas palabras. La inquietud de estos alumnos era que si en una sala donde hay poco personal de enfermería, se podía inferir que los pacientes que estaban postrados no eran alimentados correctamente. Y eso es algo que se observa muchas veces en las instituciones hospitalarias, que en sectores donde hay pacientes postrados, si no está el familiar que les da de comer, el paciente no come. ¿Por qué? Porque el personal es insuficiente y el personal de enfermería no puede ocuparse de darle la comida. Entonces ellos lo que querían era eh, confirmar eso, confirmar si verdaderamente en ese tipo de salas puede existir casos de deficiencia nutricional, si esto es cierto o no. La discusión que yo les planteaba es que no me parecía que eso fuera cierto, porque nadie del personal de enfermería iba a dejar morir de hambre a un paciente porque los familiares no vinieran. Eh, Siempre existía una alternativa a través de las damas rosadas, a través del familiar de un paciente que está al lado. Es decir, mi planteo era que yo consideraba que no era tan categórica la cosa, porque si no se trata de abandono de paciente, había mucha discusión sobre ese tema. Bueno, la cuestión es que ellos se propusieron plantearlo como una hipótesis y tratar de ver si se podía demostrar que existía verdaderamente una relación de deficiencia nutricional en pacientes postrados en salas con estas características. Y la última, eh, lo que se planteaban era por qué motivo el personal, sabiendo que está prohibido circular fuera de una institución hospitalaria con el AMBO o uniforme, porque existe una ley, existe una reglamentación que impide que uno pueda circular por la calle con AMBO o uniforme por razones infectológicas. La pregunta que se hacían estos alumnos era, ¿por qué lo hacen a pesar de todo? Si lo hacen por irreverencia o si lo hacen por ignorancia o bien por cuestiones relacionadas a la sobrecarga laboral. ¿Por qué motivo se ve tanto personal alrededor de los hospitales andando por la calle con el AMBO? Yo la vez pasada, por ejemplo, bueno, muchas veces ves personal con el AMBO hospitalario bajando del colectivo. Eso no debe ser así, porque eh, la ropa de calle, la ropa hospitalaria debe estar destinada al uso hospitalario, dado que, por ejemplo, dentro de un hospital tenés gérmenes multiresistentes y estamos hablando no de virus, sino de bacterias, bacterias que pueden tener una subsistencia bastante significativa en la ropa. Eh, por otro lado, también está el tema de los pacientes que por algún motivo se encuentran inmunocomprometidos y a través de tu ropa podés transmitirle gérmenes. Ahora bien, sobre, sobre esa hipótesis también hay muchas rispideces, hay mucha discusión, porque yo le planteaba a los alumnos que realizaron este proyecto de investigación, primero que nada tenemos que probar que verdaderamente a través de la tela vos podés contaminar a una persona y podés realizar una transmisión de gérmenes categorizada como infección cruzada. Realmente tenemos que probar eso, porque hasta ahora, el día de la fecha, todo lo que está relacionado con infecciones cruzadas se relaciona con las manos, no con los
con los elementos inanimados, por el tema de la supervivencia de los microorganismos sobre superficies inanimadas. Así que en realidad el proyecto de ellos era un proyecto bastante ambicioso y bastante complejo, que en su momento quisieron resolverlo con una mera encuesta, y yo les planteaba que no se resolvía así, porque aparte había que adjuntar algún estudio de tipo infectológico que permitiera probar que los uniformes verdaderamente son vectores de microorganismos, porque quizá no lo son. Quizá nos estamos haciendo la idea de que lo son y en realidad no lo son. Y esa ley en realidad lo que establece es una medida preventiva, pero sin ningún sustento científico, que les puedo asegurar que está repleto de leyes que fomentan cosas que no tienen absolutamente ningún sustento científico. Tengo muchos ejemplos y un ejemplo es bastante reciente. Eh, no siempre las leyes van de la mano de lo que corresponde ni de la verdad. Las leyes muchas veces van de la mano de los intereses que existen en ese momento, de cuánto dinero hay sobre la mesa y qué presiones políticas existen para poder promover algo. Ojo con eso. Que sea ley no significa que sea bueno. De hecho, a lo largo de la historia de la humanidad está repleto de ejemplos de leyes que han sido nefastas. Sin ir más lejos, en una época la esclavitud era legal y la esclavitud no está bien, pero era legal. Así que nunca nos hagamos la idea de que porque es ley es bueno. La ley lo que hace es habilitar una acción humana. Que sea buena o mala va a depender de otras cosas, va a depender de factores éticos y factores morales, que es lo que debería regular las leyes. Bien, hemos terminado por el día de hoy y resumiendo, es tiempo de que ya comiencen a trabajar intensamente en sus marcos teóricos, porque es a través del marco teórico que van a llegar a ese párrafo tan interesante que es la teoría y con ello su correspondiente hipótesis, que va a ser la frase que va a nuclear las variables funcionales, la causa y la consecuencia que ha sido identificada a través de todo el proceso teórico que hemos realizado previamente. Bien, les mando un abrazo enorme y nos estamos encontrando en el próximo encuentro sincrónico, aclarando dudas sobre esto. Y en la próxima clase vamos a seguir avanzando sobre variables, fundamentalmente sobre este temita de operacionalización de las variables. Muy bien. Esperen que vamos a dejar de grabar.